Casa de un nuevo comienzo. 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 Hola, Dios les bendiga. Espero que estén bien al lado de su familia, ahí donde están, sentados en su casa. Quiero invitarles en este momento a orar y a poner en las manos de Dios este tiempo de reflexión. Gracias, Señor, por este momento que nos permites compartir. Gracias por las personas que están escuchando desde su casa, en el televisor, en su teléfono móvil. Pedimos que les bendigas ahí donde están, bendice a cada uno de sus familiares y que esta palabra, esta reflexión, este consejo que vamos a recibir en este momento sea para sus vidas una palabra fresca y traiga nuevos brillos y nuevos deseos de poder seguir adelante en esta vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarlo a abrir su Biblia, a leer en su dispositivo una palabra del Señor en la primera carta de San Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 11. Primera de Juan 3:11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Motivos correctos para practicar el amor. En esta vida, el amor hoy día es una palabra muy trillada, es una promesa muy desprestigiada, incluso es una fecha bastante mercantilizada cuando se habla de el Día del Amor. Pero amar es algo que nos toca vivir a cada momento. Usted lo practica cuando su hijo está enfermo. Hace lo posible por ver cómo él tiene los medicamentos que necesita. Cuando su mamá está enferma, cuando alguien tiene una necesidad. Amar es una cosa que está en nuestro diario vivir y lo practicamos. Sin embargo, los motivos por los que las personas aman no siempre son motivos correctos. Hay personas que aman por compromiso, por obligación. Y lo dicen: yo a esta persona le aprecio y le amo, pero es que porque es un compromiso que adquirí, porque firmé un papel, porque estamos casados, porque es mi hijo, pero yo por mí no haría esto. Esos son amores por compromiso, pero que no nacen del corazón. A veces personas pueden amar también por apariencia, para que lo vean. Hay personas que pueden amar por contienda, solamente por hacer quedar mal a alguien, manifiestan una buena obra, y esos son motivos en los que a veces incluso personas creen que aman por motivos correctos y en el fondo pueden no ser los correctos. Nadie discute que amar es una acción correcta, nadie. Pero seguramente será discutible los motivos por los que las personas se mueven a hacer buenas obras. Dios nos manda a practicar el amor como un mandamiento prioritario. Por lo tanto, nuestro tema de hoy es motivos correctos para practicar el amor. Veamos entonces 3 motivos, 3 razones por las que debemos practicar el bien hacia los demás y mantener motivos correctos. En primer lugar, debemos amar por obediencia. Ese fue siempre el mensaje de Dios.
Y eso lo acabamos de leer en el versículo 11. Estamos en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 11. ¿Qué dice? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El escritor de este libro, Juan, está diciéndoles, miren, no nos dijeron otras cosas. Este es el mensaje que nos dieron desde el inicio. Jesús nos dijo esto siempre. Y en otros pasajes de esta misma carta y las otras cartas que escribió, insiste, ámense, amémonos unos a los otros. Insisto, aunque ya se cansaron de escucharme, amémonos unos a los otros. Y en este momento lo que él está diciendo es, el mensaje que nos dio Jesús fue amarnos unos a los otros. Jesús lo ratificó cuando dijo, el más grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo gran mandamiento es amar al prójimo. De modo que amar por obediencia es un motivo correcto, porque es obedecer a lo que Dios nos mandó, a pesar de que alguien puede tener muchos mandatos que le puede dar la Biblia o la iglesia. En el fondo Jesús quiso decir, de todas las cosas que hay que hacer, lo más importante es amar. Y amar al prójimo se convierte en un acto de obediencia muy correcto. Alguien incluso le preguntó en ese momento, ¿y quién es mi prójimo? Y de ahí sale la historia del buen samaritano, en la que una persona de Samaria iba por el camino, un israelita iba por el camino y lo atacan los ladrones. Y lo dejaron golpeado. Y es una historia ya muy conocida. Y pasó por ahí el religioso, pasó el político, pasó el famoso, pero ninguno se detuvo a atender a aquel hombre. Y pasó un samaritano, que no eran vecinos de la misma herencia familiar, pero en muchos años los samaritanos pasaron a verse menospreciados por los judíos. Los judíos tenían un desprecio hacia los samaritanos, pero el samaritano pasó y le ayudó, y lo vendó, lo curó, estuvo consciente de que mientras lo atendía podían haber venido los ladrones y atacarlo a él, pero él lo hizo a pesar de que él no se merecía su afecto, a pesar de que él era menospreciado ante esta persona que estaba ayudando. Lo llevó, lo hospedó, incluso pagó su estadía durante el tiempo que estuviera en cuidados intensivos, y le dijo, y si algo hay que hacerlo, lo cargas a mi cuenta. Y Jesús lo usó como ejemplo para decir, el prójimo es aquella persona a quien hay que ayudar y que a veces no se lo merece. Es aquella persona a la que hay que atender, a la que hay que amar. Y entonces, en ese sentido, Jesús dio a entender que lo más importante para manifestar nuestra convicción y relación con Dios es que se manifieste en el amor hacia los demás. El amor no es lírico, es práctico. El amor al prójimo no nace de forma genuina si no se ama a Dios. Por esa razón es que es el segundo gran mandamiento. Porque consecuencia de que yo amo a Dios, entonces tengo amor hacia el prójimo. Sigamos el consejo de Dios, amemos. Concentrarnos ahí nos va a liberar de muchos prejuicios. Habrá quienes pueden cuestionar si hay cosas que hay que hacer en la iglesia, si hay reuniones que hay que atender en la iglesia, si esto que me mandan en la iglesia es correcto o no, porque muchos de esos cuestionamientos tienen que ver con nuestras prácticas en la vida cristiana. Sin embargo, amar al prójimo como una consecuencia de amar a Dios es algo que nos va a liberar de muchos prejuicios, porque entonces usted entiende por qué ofrendamos y damos para personas necesitadas, porque damos una ofrenda para un misionero que está en el África, porque entendemos que Él está amando a otras personas allá y que nuestro aporte ayuda a que esa persona en aquel lugar esté haciendo la obra de Dios. Amar al prójimo es una de las cosas que nos libera de muchos prejuicios en el tema de relación con Dios, en el tema incluso de religiosidad, porque amar al prójimo es un acto de responsabilidad ante lo que nos mandó Dios como el primer mensaje, como lo dice Juan. Siempre el primer mensaje fue amar a Dios y amar al prójimo.
De modo que aparte de obediencia como un motivo correcto para practicar el amor, también tenemos un segundo motivo, y ese lo encontramos en el versículo 12. Amar por convicción, aunque no siempre será bien visto. Dice el versículo 12 en 1 de Juan capítulo 3. No como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vea lo que dice el versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Vea que es un poco interesante que en este pasaje se asemeja tan grave el pecado de no amar al prójimo como el pecado de asesinar. Entonces alguien podrá cuestionar y decir, no, yo nunca asesinaría a alguien, no mataría. Pero Juan trata de decirnos que no amar al prójimo es tan grave como asesinar. Entonces, amar por convicción implica este tipo de cosas en las que nos aparece el versículo 13, que dice, no les extrañe si el mundo les aborrece, ustedes amen. Hacer el bien muchas veces es motivo de sospecha, porque el mundo no está listo, estas generaciones no siempre están listas para que alguien le dé aprecio, le dé afecto, haga un bien por alguien, si no es que quiere algo a cambio. Genera sospecha, y le invitas a alguien a comer y aquel ya se siente comprometido que ahora tiene que también invitarlo a comer. Le das un regalo a alguien para su cumpleaños y crees que es que a cambio quiere que también le dé un regalo para la fecha que cumpla también. No, amar por convicción implica soltarse de intereses, de algo que esperamos a cambio, porque no siempre va a ser bien aceptado, no siempre va a ser bien recibido. Conozco la historia de un norteamericano que llegó a un poblado en un país de Centroamérica. Vino por trabajo, pero al año de estar trabajando, estamos hablando de los años 20, cuando solamente venir desde Estados Unidos a Centroamérica había que viajar en barco muchos días, en tren otros días, en ferry para cruzar un lago, en mula para poder llegar hasta el lugar porque no había carreteras, y él llegó a ese pueblo a trabajar en una empresa de minería, y al año le dicen, la empresa para la que estás contratado quebró. Le mandan un telegrama y le dicen, usted ya no va a trabajar para esta empresa, le vamos regrésese al país y le vamos a dar su dinero de lo que, su viaje, su transporte, aquí está su dinero de su viaje y su indemnización. Este hombre le había tomado aprecio a los jóvenes de esa montaña, de esa zona, y él les dijo, no, denme el dinero de mi regreso, denme el dinero de mi indemnización porque yo me voy a quedar aquí. Y con el dinero de su indemnización e inclusive el dinero de su herencia, aquel hombre montó una granja que era escuela agrícola, y con aquella escuela educó a una generación entera de muchachos que estaban en la montaña enseñándoles química, biología, agricultura, producción de lácteos, producción de carne, exportar, y aparte de eso les enseñó inglés, y los jóvenes de esa generación que aprendieron con él fueron personas exitosas que le trajeron bien a aquella comunidad. Un hombre realmente muy admirable, y lo hizo. Sin embargo, siempre hubo una sospecha de las personas. El norteamericano dice ahora que va a enseñarles inglés a los muchachos. ¿Y para qué les va a enseñar inglés? ¿Y qué va a hacer con inglés un indito en la montaña? Dice ahora el norteamericano que también va a traer jóvenes de otros municipios a saber qué trama. Dice que va a donar su herencia para que todos los jóvenes puedan estudiar de forma gratuita. Algo anda buscando, algo quiere a cambio, y siempre fue objeto de que algo pretendía. Amar de manera genuina, por convicción,
muchas veces va a despertar esa intriga, porque la gente está acostumbrada a que amemos y esperemos algo a cambio. Jesús nos manda a amar por convicción a pesar de que no siempre sea bien visto. Y cuando usted haga cosas por convicción, implicará hacer las cosas de manera diferente. Pero es la manera correcta. Es un motivo correcto amar por convicción, a pesar de que algunos no lo entiendan. Cuando usted ama a un joven que necesita ayuda, usted prefiere ayudarle en su educación que darle un teléfono. Usted prefiere ayudarlo a que él salga adelante en sus estudios, a darle dinero. Y alguien podría cuestionar eso y decirle, no, es que mire, él lo que necesita es comida. Sí, pero usted no está siendo responsable de su comida en ese momento, que la puede adquirir de sus familiares. Usted dice, mi responsabilidad es que él estudie. Y ese tipo de formas de amar nos llevan a pensar de manera diferente, con otra visión, a dar a lo que creemos que es lo correcto, porque realmente estamos amando con una convicción, no esperando algo a cambio. Amar en la comunidad implica provocar cambios, y no siempre esos cambios los van a ver bien todas las personas, pero usted está pensando con una visión de futuro en su familia, en su comunidad, en su barrio, en su municipio, en su país, porque aprende a amar personas a pesar de que no se lo merecen, a pesar de que no le van a dar nada a cambio. Es un motivo correcto amar por convicción. De modo que, aparte del primer motivo correcto para practicar el amor que hemos visto, que es amar por obediencia, también está amar por convicción, y hay un tercer motivo por el que debemos practicar el amor. Y lo vamos a encontrar en el versículo 16 de Primera de Juan, y es amar por gratitud. Eso está en el versículo 16 de Primera de Juan 3. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Juan está escribiendo y está diciéndoles, el primer mensaje siempre fue amar. Ámense unos a otros. Y está diciendo, hay que hacerlo por convicción, porque a veces no siempre vamos a ser apreciados o recompensados. Pero está diciendo otro más. Y lo está diciendo desde su interioridad, diciendo, también debemos amar por gratitud. Porque Él puso su vida por nosotros, por eso nosotros le amamos. Y es que amar al prójimo por gratitud va a ser un motivo correcto siempre, porque el ejemplo de eso lo puso Jesús. O sea, Él nos puso el ejemplo de que Él amó a los necesitados y fue el ejemplo de ello. Y adicional a eso nos dio una vida a nosotros. De modo que todo lo que Él hizo se vuelve un buen ejemplo a seguir, y Jesús lo hizo no solamente muriendo en la cruz y amando a la humanidad entera. No, Él lo demostró de manera natural, de manera práctica en cada momento que Él tuvo la oportunidad, para que la gente aprendiera a amarlo a Él, no solamente porque les hacía un milagro, sino la gente aprendió a amar a Jesús porque Él les manifestó interés genuino. Se sentó a escucharlos, y lo recordamos muy bien en aquel pasaje cuando vienen unas personas a acusar a una mujer y le dicen, esta mujer fue hallada haciendo lo malo y hay testigos, todos ellos son testigos. Y Jesús les dice, bueno, ¿y yo qué tengo que ver en eso? La ley manda que debemos apedrearla, así que aquí la venimos a poner, la pusieron a los pies a Jesús, tentando una reacción de Él. Pero Jesús dice que se agachó y empezó a escribir, y ante la desesperación de aquellos que tenían las piedras en la mano, les dijo, vamos a ver, moneditas de oro, el de ustedes que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y se agachó y siguió escribiendo en el suelo. Me hubiera gustado saber qué estaba haciendo. Pienso yo que estaba haciendo un buen dibujo. Pero todos se fueron.
Los mayores empezaron a sacar cuenta de sus culpas y dijeron, no, yo no estoy libre de pecado. Los otros, hasta los más jóvenes se fueron. Y cuando Jesús se pone de pie, le dice, ¿qué pasó? Todos se fueron, le dice. Y Jesús le dice unas palabras que marcarían la gratitud de aquella mujer de por vida, cuando le dijo, ni yo te condeno. Vete y no lo hagas más, no hagas más el mal, no peques más. Esa mujer debió quedar tan agradecida con Jesús que lo debió contar a los demás, debió andar por todos lados diciendo, Él no me condenó. Debió cambiar su vida y debió haber aprendido a amar a las demás personas por gratitud. Y es que amar por gratitud es un motivo correcto. Nosotros amamos a nuestro prójimo, amamos a los demás, hacemos el bien por los demás, porque no solamente es un mandato, no solamente tenemos esa convicción, sino también nosotros tenemos una gratitud. Jesús es el mejor ejemplo de amar a quienes no se lo merecen, y nosotros somos los mejores, las personas que no nos lo merecemos. Por lo tanto, por gratitud, amamos a Dios y también amamos al prójimo. Aceptemos el ejemplo de Jesús. Amemos por gratitud, sobre todo porque el resultado de ese amor va a impactar a otros. Cuando usted haga buenas acciones con su vecino, con su amigo, con su familiar, con aquel líder de una comunidad, cuando usted manifieste, ayude a personas que necesitan, allá en un poblado donde usted ni siquiera puede haber nacido, pero usted lo hace por ellos, un día ellos van a manifestar gratitud y van a recordar que fueron amados y fueron beneficiados sin haberlo pedido, sin haberlo merecido, y ese amor se va a multiplicar. Cuando amamos por gratitud, multiplicamos esa gratitud. Siempre va a haber alguien que va a retornar y va a decir, así como a mí me hicieron el bien, yo lo voy a transmitir a otros también. De modo que amar por gratitud es el mejor ejemplo de Jesús, y eso es un efecto multiplicador en todos lados. Recapitulando, hemos visto 3 motivos correctos para practicar el amor. El primero de ellos es amar por obediencia. El segundo es amar por convicción. Y el tercero, amar por gratitud. Es probable que mientras hablábamos en este momento, y lo invito a escribir en los comentarios, ahí donde está viendo en su canal, hasta dónde soy consciente de los motivos por los cuales estoy amando. ¿Por qué amo a mi familia? ¿La amo porque tengo un compromiso? ¿O realmente me nace en el corazón y lo hago porque estoy convencido de que es lo mejor que puedo hacer? Es probable que mientras estábamos hablando también se haya preguntado cuáles son mis motivos para amar a mi prójimo, para amar a personas que me han hecho daño, para dejar de hablarle a personas que me han ofendido. Pues la Biblia nos manda a que aprendamos a soltarnos de rencores, de orgullos, de esa conciencia de que nadie nos va a agradecer siempre, de que alguien va a ver mal nuestras buenas acciones, de que alguien va a sospechar de lo bueno que estamos haciendo, y quitarnos de encima esos prejuicios y amarles. La forma más fácil es decir, bueno, no agradecen mi afecto, no agradecen lo bueno, pues me retiro, adiós. Pero ese no es la verdadera actitud. Amar por gratitud implica sembrar una semilla que un día va a germinar. Así que es probable que usted se ha estado preguntando cuáles son los motivos por los cuales se está amando, por los cuales ama a esas personas que están a su lado en este momento. Lo invito en este momento a que oremos y que de manera natural hagamos un contacto con Dios y le digamos, Señor, yo quiero tener buenos motivos correctos para practicar el amor. Ore con el Señor en este momento y dígale, Jesús, si en mi vida los motivos no son los correctos y tiendo a alejarme cuando mis buenas acciones no son valoradas, y tiendo a tener rencor cuando alguien me hace daño,
enséñame a tener los motivos correctos. Y sobre todo, Jesús, quiero entender que lo que dice tu escritura es que un día tú moriste por mí, me diste una salvación, me diste una vida, me diste la oportunidad de tener una conexión contigo, y por lo tanto lo que yo te pido es que vengas a mi vida, que hagas de mí una persona de bien, no por quedar bien, por apariencia, no por un compromiso, sino porque creo que es el mejor mandato que pudiste darme, y por lo tanto quiero practicar el amor a mi prójimo. Quiero llevarle un plato de comida al necesitado, no porque crea que él me va a dar algo a cambio, sino porque nace de mi corazón y porque sé que la acción que estoy creando en él va a tener un impacto en su familia, en las demás personas, a las que él también pueda multiplicarles. Te agradezco, Jesús, por lo que has hecho en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo invito a que escriba comentarios y comparta con las demás personas cómo ha sido para usted esta reflexión. De pronto usted ya tenía conocimiento de esto y solamente ha venido a reforzar, pero la práctica que usted ha tenido en su vida sobre motivos correctos de practicar el amor puede ayudarle a otros. Así que bienvenido y haga sus comentarios en las redes sociales donde usted está viendo esta publicación. Que Dios le continúe bendiciendo.